Muchas gracias. La verdad que, bueno, que hablar del láser en oftalmología en 7 minutos va a ser imposible. Entonces yo me voy a limitar a una cosa, que es hablar un poco de algo que seguramente a muchos de ustedes nos va a preocupar, pero creo que es importante, que es el lado oscuro del láser excimer. ¿Por qué? Pues porque ¿cuál es el gran problema que tiene el láser excimer? Todos sabemos que creemos que el láser excimer es frío, pero el excimer provoca un daño térmico. Cuando utilizamos algoritmos complicados como tratamientos esféricos o tratamientos basados en frente de ondas, hay unos requerimientos de corto tiempo, queremos, y hay una carga termal. Lo importante es cómo el láser es capaz, en muy poco tiempo, de no incrementar la temperatura hasta los 40 grados. ¿Por qué? Porque en los 40 grados hay un daño ya de los tejidos. Cuando estudiamos en córnea una ablación uniforme, lo que vemos es, en córneas porcinas o en córneas de PMA, que hay una elevación. El rojo es post-tratamiento y que hay una elevación en micras sobre una esfera ideal. Eso es solamente cuando trabajamos en laboratorio, que hay un cambio de rugosidad y que hay una contracción de la córnea. Hay una contracción de la córnea de más de un 2%. ¿Por qué? Porque hay dos teorías. Una teoría térmica, que lo que provoca es un cambio térmico, una disrupción y un cambio en la integridad de la fibra, o una teoría mecánica, que lo que hay es una redistribución de fuerza. Pero, ¿cuál es el efecto térmico del Flying Spot? El tema es que cuando nosotros damos un solo impacto, el tiempo térmico del efecto del spot es menor que el tiempo de disrupción de la desnaturalización del colágeno. Por eso, un solo impacto no provoca problemas. Cuando ponemos muchos impactos es cuando tenemos los problemas, de tal forma que a más cantidad de energía, mayor temperatura. También sabemos que según el láser actúa hacia periferia, disminuye la carga térmica. Por lo tanto, lo que hace el láser es tener un sistema de bloqueo para que no se eleve la temperatura. Y no funciona lo mismo en miope que en hipermétrope. En miope el bloqueo está en 3,6 grados Kelvin y en hipermétrope en 1,8. Por lo tanto, la carga térmica de un Flying Spot disminuye hacia periferia, es distinta en córneas curvas y los sistemas como el Amaris tienen un sistema de control para que nunca suba la temperatura más de 3 grados Kelvin, mediante un sistema local, una inteligencia local. Otros, como por ejemplo el Alegreto, lo que hace es que solamente uno de cada 5 puntos de impacto se sobrepone al anterior. ¿Pero cómo se controla la carga térmica? Todos estos son estudios de que existe un aumento de la carga térmica, pero esto se controla mediante un sistema de bloqueo espacial y temporal. Es decir, la idea es bloquear áreas pequeñas alrededor del último spot durante un intervalo de tiempo más alto y áreas amplias durante un intervalo de tiempo más corto. Es decir, tenemos que haber siempre tiempo suficiente entre cada área de la córnea, entre impacto y impacto, para que se enfríe. Y puede ser desde 2 milisegundos a 28 milisegundos. Y esto lo hace mediante un sistema de inteligencia termal. De tal forma que a nivel local la frecuencia nunca va a ser mayor de 40 Hz, aunque trabajemos con 1500 Hz o lo que sea. ¿Y esto por qué? Porque es a 40 Hz cuando la temperatura solamente sube más de 5,6 grados y por lo tanto nunca se llega a los 40 grados del daño termal. Pero no es lo mismo 500 que 700 que 1000 Hz. Es decir, hay un sistema de inteligencia local de frecuencia que lo que hace que cuando aumenta la frecuencia disminuye la carga. Cuando aumenta la zona óptica, a mayor zona óptica, el sistema de inteligente lo que hace es que aumenta un poco la temperatura. Cuando aumenta el pulso de energía, disminuye el sistema inteligente la temperatura. Y según la refracción, cuando aumenta la refracción, hay un aumento de la carga, cuando disminuye la refracción, hay una disminución de la carga. Es decir, cuando trabajamos con el epitelio es importante. ¿Por qué? Porque las ablaciones transepiteliales es lo que más sube la temperatura. Cuidado cuando hacemos unas PTK, porque ahí podemos provocar un daño térmico. Es decir, la clave está en los 40 Hz, los 80 es el límite y lo que hace el láser es hacer una planificación para que la ablación no llegue a ese daño térmico. La carga térmica en vivo, vemos que lo que provoca es los primeros 3 segundos un aumento hasta 2,5 grados y a partir del tercer segundo hay una vuelta a la normalidad. Los perfiles de ablación no son lo mismo un perfil optimizado que un perfil lineal. El overlapping 0 cuando dos impactos no se tocan, overlapping 1 cuando uno está encima de otro. ¿Qué le ocurre? Los tratamientos optimizados tienen overlapping 0 y eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hacemos tratamientos randomizados y optimizados, la calidad de la superficie es mejor. Y también sabemos que en PMA los tratamientos, cuando hacemos pruebas, hay siempre una hipercorrección, mientras que en córneas bovinas hay hipocorrección en miopía e hipercorrección en hipermetropía. Por lo tanto, el tiempo y el espacio y la cantidad de miopía o hipermetropía es importante de tal forma que la carga máxima térmica incrementa
según aumentamos el número de dioptrías, pero la máxima está influenciada por el número de impactos y por el overlapping, mientras que la media solamente está influenciada por el número de impactos y no por el overlapping. Diferencia entre PMA y córnea. ¿Por qué? Esto está muy bien, pero nosotros no operamos ojos de cochinos ni operamos en metaquilato. ¿Qué le ocurre? Cuando hacemos estudios sabemos que entre la córnea y el PMA, en un solo impacto, la carga térmica en córnea es 0,6 y en PMA es de 1,1. Es decir, hay unos ratios de tal forma que 32 grados Kelvin en córnea a 500 hercios suponen 98 en PMA, que 8,4 en PMA suponen 2,8 en córnea a 40 hercios, que es el ideal, que es la zona de inteligencia que tiene el láser para que no haya un daño térmico sobre los tejidos, y que cuando estamos en muy pequeños hercios, en 5, solamente en córnea aumenta 0,7. Es decir, los ratios van desde 2 a 3, dependiendo de si trabajamos a 500 hercios, si trabajamos con inteligencia local a 40 hercios o si trabajamos a 5 hercios. Y esta es la clave. ¿Por qué? Porque repitiendo, 40 hercios, 2,2 grados Kelvin, 420, no podría ser porque quemaríamos los tejidos. Y el ratio va de 2 a 3. Pero esto está muy bien, pero si no tenemos un sistema de eye tracker, esto no funciona, porque ¿cómo haces los overlapping? ¿Cómo un impacto no toca con otro? ¿Cómo hay espacios entre zonas frías para que un impacto y otro haya un tiempo para que no haya un daño térmico? ¿Por qué? Pues porque tenemos unos buenos eye tracker, es decir, ahí tenemos cómo funciona la parte de arriba sin overlapping, sin eye tracker, con un eye tracker estático y con un eye tracker dinámico, y los resultados en equivalente esférico son distintos. 30 segundos. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Me sobran 10. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que para 3 de miopía y 6 de miopía hay este es estadísticamente significativo, y que a partir de una dioptría de astigmatismo es estadísticamente significativo. Por lo tanto, siempre utilizar, absolutamente siempre, lo que son los tratamientos con eye tracker, pero especialmente a partir de una dioptría de astigmatismo. Muchas gracias por todo.